Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que River vaya por un futbolista que quizás muchos no se acuerdan, pero Marcelo Gallardo pidió por él cuando era muy joven, en su primera etapa obviamente como entrenador del más grande. Y si alguno hoy está mirando el fútbol argentino, seguramente sepa quién es este jugador que la está rompiendo en Huracán. Estamos hablando de Matko Miljević. En su momento formaba parte de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors y había una muy buena consideración por parte del actual cuerpo técnico de River como para contratarlo y que sea fichaje con vistas a uno de los anteriores mercados de pases. Sin embargo, por distintos motivos, porque obviamente el conjunto de la paternal en general no tiene el deseo de transferir a sus jóvenes jugadores a otros equipos argentinos, y también porque el futbolista y su representante estaban más encaminados para irse al exterior, no se terminó de hacer la transferencia. Sin embargo, en esta oportunidad, sabiendo que River va a tener certámenes más que interesantes de cara a la segunda mitad del año y están viendo todas las alternativas posibles para mejorar el equipo con vistas al segundo semestre, desde el millonario es probable que hagan una oferta para saber cuáles serían las condiciones en las cuales podría convertirse en refuerzo. Un jugador más que interesante y un proyecto que, si Gallardo sabe ensamblarlo de buena manera al equipo, podría servirle muchísimo al conjunto de Núñez. ¡Empecemos! Voy a repasar en principio un poco quién es este futbolista, porque seguramente la mayoría no lo conozca con tantos detalles. Matko Miljević es actual jugador de Huracán. Es nacido en los Estados Unidos porque su lugar de nacimiento ha sido la ciudad de Miami el 9 de mayo del 2001, es decir, está próximo a cumplir 24 años, pero no ocupa cupo de extranjero por si alguno se sorprende el hecho de que sea norteamericano y esté jugando en la Argentina. Actualmente su club es Huracán, llegó proveniente al equipo de Parque Patricios después de un 2024 bastante flojo en Newell's. De hecho quedó libre del equipo rosarino, había firmado vínculo por un año en ese conjunto en cuestión. Sin embargo, decidieron renovarle debido a que en general el 2024 de Newell's fue flojo y obviamente el jugador no estuvo exento a ese bajo nivel. Por lo pronto, en Huracán ahora firmó contrato hasta el 31 de diciembre del 2027, y siempre parecería extraño que un jugador que firma vínculo con un nuevo club se vaya a tan solo 6 meses de haber llegado a ese equipo en cuestión, es decir, sería bastante complicado que River pueda contratarlo a mitad de año. Sin embargo, si el jugador tiene interés por salir y el equipo de Parque Patricios le pone un precio, después dependerá de River saber si están o no dispuestos a pagar ese monto. La realidad es que como Huracán lo incorporó libre con el pase en su poder, es decir, lo único que han tenido que abonarle es el sueldo mensual que seguramente cobra el jugador, no creo que se pongan tan exigentes a la hora de transferirlo, pero también teniendo en cuenta que Huracán está disputando la Conmebol Sudamericana, marcha primero en su grupo y es muy probable que en el segundo semestre siga teniendo certamen internacional, más allá de que la Sudamericana es hoy por hoy una copa de segundo orden en Sudamérica, no deja de ser un torneo que seguramente Huracán pueda llegar a pelear hasta las instancias finales. Y obviamente con un jugador como Miljević, que está rindiendo en general, porque hasta este momento en 16 partidos disputados con Huracán ha marcado 5 goles y ha dado 3 asistencias, es decir, ha participado directamente en 8 tantos en 16 partidos, una participación directa de cara a gol cada 12 encuentros jugados, por lo que está siendo verdaderamente el mejor momento de su carrera como futbolista profesional. Cuando River lo quiso en su momento, esto fue en enero del 2021, hace poco más de 4 años, tenía tan solo 18 el futbolista, el jugador quedaba libre el 30 de junio de ese mismo año a Argentinos Juniors. Por eso mismo, en el millonario intentaron incorporar al futbolista por un precio bastante menor, sabiendo que de esa manera el equipo de la paternal iba a poder recibir un monto producto de su transferencia y no iban a perderlo dentro de un par de meses. Sin embargo, en ese entonces terminó todo mal en general, porque el jugador no terminó llegando a River y en junio no es que cuando quedó libre vino al más grande, sino que se terminó yendo al fútbol de los Estados Unidos y después le sucedieron algunas cuestiones muy negativas que voy a estar contando más adelante en este video, que hicieron que básicamente su estadía en el fútbol de la MLS fuera verdaderamente muy mala. Pero por lo pronto, hablando de actualidad, River estaría trayendo sin lugar a dudas a un jugador que de cara al futuro podría servirle mucho en lo que respecta de mitad de cancha hacia adelante.
volante. Es un futbolista con bastantes variantes ofensivas y si bien es cierto, con 24 años a punto de cumplir en el mes de mayo, quizás no sea el jugador más joven que podría traer el conjunto de Núñez si es que quiere incorporar a una joya del fútbol argentino. También en este momento Gallardo quiere actualidad y con el Mundial de Clubes a la vuelta de la esquina, Miljević podría llegar a darle algunas soluciones. El propio jugador confesó en una entrevista que estuvo verdaderamente muy cerca de jugar en River. Las declaraciones puntuales fueron las siguientes: en 2021 estuvo muy cerca de jugar en River, me llamaron del club y hablaron con mi padre, me vine volando a firmar el contrato, a 4 horas de la firma tiraron todo para atrás por algo del presidente. Recordemos que Cristian Malaspina es la máxima autoridad de Argentinos Juniors, o lo era en ese momento, en el cual había chances de que Miljević se convirtiera en refuerzo de River, y lamentablemente no se terminó dando ningún tipo de negociación. Si bien no especificó exactamente qué es lo que pasó, la realidad es que después se fue libre al Montreal Impact de los Estados Unidos sin dejarle dinero. Malaspina supuestamente los habría amenazado con que si no renovaba contrato, iban a hacer todo lo posible para que no jugara más en el fútbol argentino. Esto después no terminó pasando porque el jugador terminó regresando a nuestro país para vestir la camiseta de Newell's, más allá de lo futbolístico, porque es cierto que en el equipo rosarino no terminó rindiendo bien, pero la realidad es que en ese entonces todo se llevó inclusive a temas judiciales. El asunto recaló en la justicia, que absolvió a los padres de Miljević del delito de calumnias e injurias que decía el presidente argentino que le habían otorgado en una causa iniciada por el mandamás del conjunto de la paternal a causa de algunas declaraciones que había realizado su representante, que como dije es su padre, en aquel entonces de manera pública. En esta ocasión, si bien su salida de Huracán tampoco saldría sencilla, sería una cuestión más que tiene que ver con la clásica negociación de club a club y la dificultad que en general hay por parte de River de incorporar futbolistas que jueguen acá en nuestro país. Esto se debe principalmente a que la mayoría de los clubes argentinos saben que River tiene un potencial de dinero más que interesante, porque por ejemplo todo el mundo ya es consciente de que la dirigencia del Millonario gastó en el mercado de pases de enero alrededor de 13 millones de dólares por Kevin Castaño. Entonces, si bien es cierto que no van a pedir esa cantidad de dinero por Miljević, saben perfectamente que River no es que hoy está necesitado y que la primera oferta es lo máximo que puede dar. Supongamos que River termina ofertando, por tirar un número hipotético, 2 millones de dólares por Miljević. Huracán sabe perfectamente que puede pedir 5 y que River tiene ese dinero para pagar. Por eso mismo, estas negociaciones a veces terminan haciéndose más extensas de lo que deberían y a veces eso perjudica al futuro del jugador. Por lo pronto también se sabe que la FIFA abrió un pequeño mercado de pases del 1 al 10 de junio para aquellos 32 equipos que disputarán el Supermundial de Clubes de la FIFA. El último partido en Argentina es el domingo 1 de junio, suponiendo que Huracán llega a la final del torneo Apertura y obviamente lo va a querer tener disponible para ese encuentro en cuestión. Después, a partir del 2 de junio, ya tranquilamente el futbolista podría convertirse en refuerzo de River si es que el Millonario termina llegando a un acuerdo con el Globo. Obviamente que esos 10 días de mercado de pases van a tener que ser aprovechados al máximo y la dirigencia tiene que empezar a charlar con los representantes de los jugadores y con los directivos de los equipos de los jugadores a los que quiere contratar bastante antes. De hecho, durante el mes de mayo, más allá de que River estará definiendo cosas importantes a nivel futbolístico, como van a ser las instancias finales del torneo Apertura y también las últimas 3 presentaciones en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, desde el punto del próximo mercado y desde la mira de los dirigentes deben empezar a moverse rápido para conformar el plantel para el Mundial de Clubes y el segundo semestre. ¿Y dónde juega Miljević? Porque he hablado de la posibilidad de que sea refuerzo de River, pero todavía no he dicho en qué posición del campo de juego se desempeña, para que tengan una idea de a qué clase de jugador estaría tratando de contratar River en el próximo mercado de fichajes. Por lo pronto es un futbolista que se mueve más como mediocampista ofensivo. Es cierto que con anterioridad ha llegado a jugar de delantero, si bien es verdad también que el gol no es algo que lo caracterice por demasía, no es un jugador que a lo largo de su carrera haya tenido tanta producción goleadora.
no deja de ser un futbolista que podría llegar a aportar lo suyo. Si vamos a los números fijos de los equipos en los que ha jugado, la realidad es que no ha metido muchos goles. En 100 partidos disputados, por lo menos al momento en el cual estoy grabando este video, ha marcado 11 goles y dado 8 asistencias. El equipo en el que más ha jugado ha sido el Montreal Impact de los Estados Unidos, donde ha disputado casi la mitad de estos cotejos recién mencionados, 45 con 3 goles. En Newell's ha jugado el año pasado, durante todo el 2024, 24 partidos justamente con 2 goles y 1 asistencia. En Huracán, ya lo mencioné, en este 2025 sí llevan buenos números, 16 partidos y es el club donde más goles ha convertido, ya lleva 5 tantos con 3 asistencias. Y en Argentinos ha llegado a disputar 15 partidos con tan solo un gol, aunque en el bicho de la paternal no era un jugador titular ni mucho menos, sino que prácticamente nunca jugó los 90 minutos de un encuentro. Gallardo lo quiere porque puede llegar a ser esa clase de jugador ofensivo que puede, al mismo tiempo de llegar al área rival por sorpresa y aparecer para molestar a los defensores del equipo contrincante y de esa manera que no tengan una noción tan fácil a la hora de marcarlo, y también pueda juntarse con el resto de los mediocampistas de River para formar parte del circuito ofensivo del equipo. Gallardo está tratando de buscar esta clase de jugadores. Después es cierto que Miljevic vuelve a sonar un poco porque ya sabemos cómo en general pasan los mercados de pases de River. Es de ir el muñeco en los posteriores periodos de transferencias por los jugadores a los que ya ha ido a buscar anteriormente. Es cierto que en el caso de Miljevic no es que su carrera ha ido en constante alza, porque la realidad es que hoy se encuentra bien, futbolísticamente hablando, pero ha tenido momentos flojos. No es un jugador que en los últimos 4 años, que fue el lapso de tiempo en el cual River lo fue a buscar en el 2021 y el momento en el cual lo iría a buscar ahora en el siguiente mercado, ha tenido una trayectoria verdaderamente buena. Ha tenido demasiados altibajos, por lo que es un jugador que habría que ver cómo se termina adaptando al conjunto de Núñez. Por eso también es clave cómo termina este semestre con Huracán y cómo se termina desenvolviendo en los momentos más complicados. Por lo pronto ya el equipo de Parque Patricios, por ejemplo, jugó un duelo más que interesante en la primera jornada de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana, donde tuvo que visitar al Corinthians a Brasil, y en general el equipo estuvo a la altura de las circunstancias, con Miljevic siendo uno de los jugadores titulares. Y después en el torneo Apertura, en general también ha tenido un rendimiento más que sobresaliente. Es un equipo muy difícil de ganar, Huracán, y el jugador forma parte de ese 11 titular que el entrenador Fran Darío Kudelka pone en la cancha en cada uno de los compromisos. Es verdad que jugar en River es algo totalmente distinto, y ya hemos visto a muchísimos jugadores que han tenido grandes niveles en otros clubes menores de Argentina y después a la hora de llegar a River le ha costado mucho. Pero también dependerá del dinero que quiera invertir la dirigencia y de qué tan grande sea el pedido de Marcelo Gallardo por él. Y vale la pena recordar por qué fue expulsado del Montreal Impact. Prácticamente la MLS fue quien decidió resistirle el contrato a Matko Miljevic por algunas cuestiones poco felices en general, en el sentido de que tomó una decisión bastante mala en lo que respecta a su trayectoria futbolística, que no le impide jugar en Argentina, pero que obviamente ha quedado marcado quizás en el fútbol de los Estados Unidos. En aquel entonces se utilizó una identidad falsa para disputar un torneo amateur y se terminó peleando con un rival. Esto llegó a las oficinas de la Major League Soccer, que se enteró de lo que había sucedido y tomó la decisión de rescindir su contrato de manera unánime. De hecho, el equipo canadiense, a través de un comunicado oficial, informó lo siguiente: la Major League Soccer rescindió el contrato del mediocampista del Montreal Matko Miljevic por participar en conducta perjudicial para la liga y violar su acuerdo estándar de jugador. De esta manera, en aquel entonces, estamos hablando de septiembre del 2023, el futbolista se encontró sin equipo y no iba a poder jugar más en el fútbol norteamericano, ya que la entidad lo sancionó de por vida por no cumplir con una de sus reglas más importantes. En ese entonces parecía que el futuro de Miljevic iba a ir cuesta abajo, porque ¿quién iba a querer contratar un jugador que de cara al futuro hay pocas posibilidades de que vengan a buscarlo? Y eso yo creo que le puede jugar a favor a River a la hora de negociar con Huracán. Es cierto que el Globo confió en él después de todo este bochorno sucedido en los Estados Unidos y luego de haber tenido un 2024 bastante flojo futbolísticamente hablando en Newell's,
pero Huracán sabe, más allá de que lo contrató libre con el pase en su poder, que no va a tener muchas ofertas como para venderlo al exterior. Es cierto que por lo pronto solamente ha sido sancionado para jugar en la MLS. Después, si llega alguna propuesta de algún equipo brasileño, algún conjunto mexicano o algún elenco europeo, no habría ningún tipo de inconvenientes, pero para eso su rendimiento tiene que ser verdaderamente espectacular. En cambio, para llegar a River, si bien es verdad que el Millonario ya lo está mirando, y creo yo que el conjunto de Núñez debería ir por futbolistas que también tengan un nivel más que sobresaliente, por lo que ya mencioné, hay que ver cómo termina finalizando el semestre de Miljevic con Huracán, por lo menos durante este mes de mayo. La realidad es que podría encontrar más facilidades a la hora de contratarlo, porque Huracán sabe perfectamente que no le van a llegar grandes ofrecimientos, más allá de que también lo que dije antes va a ser más que relevante, que el Globo sabe que River tiene dinero y por eso mismo podrían llegar a pedir una suma que desde el lado del más grande, o por lo menos desde el lado de la dirigencia del conjunto de Núñez, considerarían bastante elevada por un jugador que lleva 4 meses teniendo un buen nivel, porque anteriormente su carrera no es que había ido cuesta abajo, pero se había complicado bastante. Por suerte en Newell's a principios del año pasado le terminaron abriendo las puertas como para que por lo menos pueda volver a jugar. Después depende de él volver a mostrar el nivel que en su momento tuvo en las divisiones inferiores y en sus primeros partidos en Argentinos Juniors, que fue lo que en ese entonces maravilló a Marcelo Gallardo como para querer contratarlo en su primera etapa como entrenador de River. Ahora dependerá de algunas otras cuestiones. Por lo pronto River sabe que en el siguiente mercado de pases tiene que reforzar si es que quiere pelear el Supermundial de Clubes o por lo menos tener una competitividad más que digna en ese torneo, y claro está, porque en el segundo semestre se vienen tanto a nivel internacional como a nivel doméstico muchísimos certámenes que jugar. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, Miljevic se desempeña como mediocampista ofensivo, extremo, hoy está en Huracán, firmó vínculo a principios de este año hasta el 31 de diciembre del 2027, es decir, por 3 temporadas, por lo que sí o sí, si River lo quiere en el siguiente mercado de pases, deberá negociar con el Globo para contratarlo. El futbolista, cuando jugaba en Argentinos Juniors, maravillaba a muchos desde las divisiones inferiores, y por eso mismo Gallardo ya lo quiso en su oportunidad y ahora está nuevamente deseoso por contratarlo, o por lo menos aparece en una lista de posibles refuerzos para el siguiente receso. Desde el 1 al 10 de junio se abrirá un mercado especial para aquellos 32 equipos que disputarán el Supermundial de Clubes de la FIFA, y ahí puede ser la oportunidad para River para finalmente contratar a este jugador si es que Gallardo da el ok definitivo. Desde el Globo saben que en River tienen dinero y por eso mismo las negociaciones podrían resultar un tanto extensas si se empiezan justamente en ese momento. Ya desde este próximo mes de mayo, la dirigencia debería estar encargada de hablar con representantes y directivos de los otros equipos para ver de qué manera contratar jugadores, entre ellos este mediocampista ofensivo que hoy está teniendo un muy buen nivel en Huracán. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.